Esta es la parte 2 del módulo Elementos de reactores experimentales para CEATEN 2020. En este módulo, en esta clase del módulo, vamos a presentar los elementos muy distintivos de reactores experimentales y de reactores de potencia. Y sobre el final iremos orientando nuestra discusión hacia algunas de las características distintivas de los reactores experimentales como introducción a lo que va a ser la parte número 3, que va a estar dedicado ya a las características principales de los reactores experimentales de investigación. Lo que se discute aquí inicialmente son las diferencias esenciales entre reactores experimentales y reactores de potencia. Como ven ustedes y está remarcado acá, el propósito primario de los reactores de investigación o experimentales es conformar una fuente de neutrones que será utilizado para investigación u otros propósitos. En el caso de los reactores de potencia, en cambio, la función primaria es la de generar energía, produciendo calor o algunas otras formas de energía a partir del proceso de fisión. Los rangos de potencia son esencialmente diferentes. Los reactores de investigación tienen bajas potencias, son de baja potencia, fundamentalmente, digamos, desde potencia 0 hasta el orden de los 100 megavatios, mientras que los reactores de potencia irán desde los algunos centenares de megavatios hasta 3000 megavatios típicamente. Cuando hablo de megavatios, sin más, me estoy refiriendo a megavatios térmicos. Hay un factor 3 aproximadamente en pasar de megavatios térmicos a megavatios eléctricos. Así que entonces la diferencia sustantiva es que en el caso de los reactores de investigación, lo que nosotros pretendemos a partir de ellos es generar una fuente intensa de neutrones. En los reactores de potencia lo que queremos es tener una fuente de energía intensa. Son cosas obviamente muy diferentes. La temperatura de operación de los reactores de investigación es baja, típicamente por debajo de los 100 grados, mientras que no es así en el caso de los reactores de potencia. Los combustibles también, por supuesto, son muy diferentes. Esencialmente se utilizan los reactores de potencia, ya lo vamos a discutir un poco más en detalle enseguida. Se utiliza uranio enriquecido y sobre todo también tienen una muy alta densidad de potencia. Entendiendo por densidad de potencia la potencia dividido al volumen donde se genera esa potencia en el reactor, es decir, las características del núcleo del reactor. Los reactores de investigación, como decía, son de muy alta densidad de potencia, o al menos se pretende que así lo sea, mientras que no es así en el caso de los reactores de potencia. Los tipos de reactores de investigación son, como dice acá, de pileta abierta, con un núcleo que está conformado por un conjunto de elementos combustibles, los cuales están sumergidos en una gran pileta de agua, es lo que dice ahí. Tienen barras de control y algunos también canales dentro del núcleo para realizar algún tipo de experimentos particulares. No todos los núcleos tienen canales, eso va a depender de las características particulares de cada reactor. Nosotros vamos a discutir más adelante este tipo de casos. Por supuesto que siendo una fuente intensa de neutrones, ellos se van a utilizar con diferentes propósitos. Pero esencialmente vamos a pretender extraer haces de neutrones para hacer investigación
a partir del núcleo o de la zona cercana al núcleo más concretamente. Otros tipos de reactores de investigación son los de tipo tanque, donde hay una diferencia respecto a los de tipo pileta, porque hay normalmente corresponden a potencias las más altas, y eso demanda un proceso de enfriamiento del núcleo que sea más intenso, por así decirlo, que en el caso de piletas abiertas. Luego hay que hablar también del moderador. Ya veremos que necesitamos necesariamente utilizar un moderador para que el reactor pueda funcionar. Normalmente se utiliza para los reactores pequeños, se utiliza la misma agua liviana, pero en el caso de los reactores de investigación más intensas, digamos que producen flujos más intensos de neutrones, es usual que tengan moderadores reflectores de agua pesada. Y bueno, como dice al pie de esta transparencia, los reactores de investigación van a ser utilizados para un amplio rango de casos, utilizaciones, aplicaciones, que son los que se indican ahí. Por supuesto que la producción de radioisótopos es siempre una de las funciones primarias de este tipo de reactores. También, como ya lo esbozamos en la parte primera, el estudio de materiales y combustibles nucleares nuevos se realiza en muchos casos en estos reactores. Es indispensable validar tanto los nuevos combustibles como materiales que se pretendan utilizar como internos de un reactor, y la manera de hacerlo es efectivamente demostrar que ellos pueden comportarse como está diseñado, habiendo sufrido, digamos, daños por radiación compatibles con los que se esperan durante la vida útil de la instalación. Los usos de los reactores experimentales fundamentalmente son de dos tipos. Uno es el que acabo de mencionar, es decir, irradiación de materiales utilizando los neutrones copiosamente producidos por el núcleo de estos reactores, y ese proceso de activación puede estar orientado o puede tener resultados diferentes en aplicaciones diferentes. Uno es, ya se mencionó, la producción de radioisótopos, es decir, ciertos materiales especiales que se pueden ubicar en cercanías de las zonas de alto flujo del reactor, y donde por un proceso de absorción de neutrones se puede producir una modificación nuclear, una reacción nuclear, que termine produciendo un núcleo que va a decaer de manera radioactiva. Si estos radios nucleídos son los que normalmente se utilizan para cierto tipo de diagnósticos o terapias, vamos a estar hablando de los radioisótopos de uso medicinal, mientras que también puede ocurrir que uno desee irradiar materiales que puedan contener muy pequeñas trazas de algunos elementos, y esto puede entonces identificarse apropiadamente a través de la técnica de análisis por activación neutrónica, o un proceso que está disponible en nuestro reactor RA6 y que es extremadamente útil, precisamente para identificar y cuantificar trazas pequeñas de ciertos materiales que puedan existir en una muestra que uno quiere estudiar. El combustible en reactores de investigación es, como se dijo antes, altamente enriquecido. Altamente enriquecido quiere decir en la práctica y en nuestros días de hasta un 20% de enriquecimiento en uranio 235. Recuerden ustedes que el uranio natural contiene aproximadamente un 0,7% de este isótopo físil del uranio, que es el 235. Si lo queremos enriquecer,
Entonces, por normas, acuerdos internacionales, el combustible para uso en reactores de investigación podrá ser enriquecido hasta ese límite del 20%. Quedan aún algunos reactores que utilizan combustible con un enriquecimiento más alto. Son instalaciones más antiguas en algunos casos, como el reactor del Instituto Laval, donde su enriquecimiento es del 93%, y algunos otros que son mucho más nuevos, como el reactor de Múnich, que también tiene el mismo grado de enriquecimiento, pero bueno, en todos los casos se está ahora ya en procesos de rediseñar el núcleo para bajarlo a el límite del 20% que se indicó anteriormente. ¿Por qué se pone esta condición? Bueno, es un tema de seguridad fundamentalmente. Un combustible enriquecido al 93% es un combustible que puede ser empleado en artefactos de uso bélico, indudablemente. No así con un enriquecimiento mucho más bajo, con un límite del 20%. Porque el proceso para subir del 20 al 90 es extremadamente caro, complejo. Entonces es suficientemente seguro tener núcleos que estén conformados por elementos combustibles con enriquecimientos que no superen el 20%. Aún así, esto significa que la densidad de uranio 235, por supuesto, es mucho más alta que en el caso del uranio natural, y es lo que se pretende para alcanzar una alta densidad. Recuerden que, como dijimos antes, alta densidad significa la capacidad de producir potencia en elementos de volumen pequeño, para lo cual entonces necesitamos tener combustible altamente enriquecido. Y en ese caso, hablando de pequeños volúmenes, indudablemente algunos pocos kilogramos de uranio es lo que se necesita, como se dice en esta transparencia, para conformar el núcleo de un reactor. Mientras que en el caso de reactores de potencia, con enriquecimientos que se alejan levemente del digamos, de la composición natural, del 0,7% uranio 35. Sin embargo, el peso total de combustible alcanza, como dice Elías, a muchas toneladas en el reactor de potencia. ¿Cuántos son los valores concretamente de la densidad de potencia? Allí se indican, son de alrededor de 5 kilovatios por centímetros cúbicos en el caso de un reactor de potencia, mientras que para un reactor de investigación o experimental, la densidad de potencia puede alcanzar valores como los que se indican ahí, por lo menos 3 veces más alto. El quemado también es mucho mayor, lo cual significa que el recambio de elementos combustibles en el caso de un reactor de potencia es mucho menos frecuente que en el caso de un reactor de potencia. Los reactores de investigación normalmente tienen operaciones continuas y el ciclo es cercano casi a los 25 o 30 días de funcionamiento continuo. En un reactor de potencia, en cambio, el recambio de elementos combustibles es mucho más frecuente. Aquí tenemos una figura que ustedes ya han visto una y otra vez, seguramente, el proceso de fisión. Para el proceso de fisión, lo que tenemos es un núcleo físil, como el uranio 35, un neutrón lento, típicamente un neutrón térmico, que incide sobre él y se produce una reacción nuclear. Ustedes ya saben que luego de la absorción del neutrón por ese núcleo físil, lo que ocurre inicialmente es que todo el nuevo núcleo, el nuevo isótopo, se excita, alcanza lo que se llama un estado de núcleo compuesto y luego
decae ese núcleo compuesto buscando, digamos, niveles energéticos más bajos, como ocurre siempre, decae a través de diferentes canales. Uno de los canales más frecuentes en este caso es el de fisión, es decir, el isótopo inicial más el neutrón absorbido finalmente se fragmentan típicamente con dos fragmentos de masa relativamente cercana y emisión además de algunas otras partículas. Por supuesto que en este proceso se libera energía en diferentes formas. Ya saben ustedes que las formas son energía cinética de los fragmentos de fisión y también liberación de neutrones, liberación de rayos gamma, betas y demás, a través de diferentes escalas temporales. Pero para mantener esa reacción en cadena, lo importante es que aproximadamente los 2.5 neutrones que se producen por fisión del uranio 35, nosotros necesitamos mantener la cadena, lo cual significa emplear al menos uno de esos neutrones con una probabilidad alta, es decir, bajar la energía de esos neutrones producidos en el proceso de fisión, que es una energía alta, llevarla a una energía suficientemente baja para que podamos otra vez tener una probabilidad alta de que ese neutrón pueda fisionar otro núcleo de uranio 35. Así que, bueno, este es el proceso y quedarían en principio un neutrón y medio si todo esto fuera así de manera unívoca y directa. Todo esto es un proceso que se analiza en términos estadísticos, por cierto. Siempre existen también probabilidades de que el neutrón sea absorbido y se produzca como producto de la reacción nuclear un resultado que no es el de fisión, es decir, el neutrón es absorbido y se pierde para los intereses nuestros, ¿no es cierto?, de mantener un núcleo operativo y produciendo fisiones a un ritmo constante. En esta transparencia lo que estamos viendo es el espectro, como se llama, en energía de los neutrones producidos por fisión. Son los círculos blancos abiertos. Ven ustedes claramente que esta distribución, este espectro, tiene un máximo alrededor de los 2 megaelectronvolt de energías y luego va cayendo. Esta es la distribución típica de energías. Es lo que se llama un espectro de fisión. También existe otro espectro que se muestra ahí, son círculos llenos. Eso sería la distribución en energía de los neutrones producidos por procesos de spallation. Nosotros no vamos a discutir demasiados procesos de spallation, los vamos a mencionar un par de veces en nuestro curso. Son aquellos que se alcanzan a través de el uso de aceleradores de protones, haces de protones entonces acelerados a energías suficientemente altas, típicamente superiores a los 500 u 800 MeV de energía del protón, los cuales se hacen incidir sobre blancos pesados. Puede ser mercurio, tungsteno, blancos de esas características. Y lo que ocurre en la reacción nuclear es una reacción que se llama de spallation. Es una reacción que es parecida a la que uno la puede identificar con el inicio de un juego de billar, ¿no es cierto? Donde tenemos el triángulo con todas las bolas ordenadas y el primer impacto que golpea ese triángulo y arranca primariamente con energía cinética suficientemente alta, algunos cuantos neutrones y protones en ese proceso. Ya veremos que, a diferencia del caso de la fisión nuclear, donde ustedes han visto que se producen en promedio 2.5 neutrones en la fisión del uranio 235, en el caso del proceso de spallation por
haces energéticos de protones sobre blancos pesados, se producen típicamente entre 25 a 30 neutrones en cada uno de esos procesos. Como les dije recién que los protones que se emplean son protones con energías de al menos 500 a 800 MeV, entonces correspondientemente comienzan a aparecer neutrones de ese proceso de spallation con energías similares, es decir, de algunos centenares de MeVs. También tiene un máximo cercano a los 2.5 o 3 MeVs. Bueno, estos son los dos espectros que uno normalmente obtiene en este tipo de fuentes de neutrones que se utilizan en la actualidad, sea por procesos de fisión o de spallation. Por supuesto que neutrones con estas energías no nos van a servir para continuar con el proceso de fisión siempre y cuando estemos utilizando un combustible físil como el uranio 35. Y entonces lo que se necesita es reducir la energía de esos neutrones inicialmente producidos en el proceso de fisión, por ejemplo, o de spallation, reducir en energía. Es decir, tenemos que moderar a los neutrones utilizando moderadores. Lo que ustedes están viendo en esta transparencia ahora es el espectro ya resultante de neutrones que se obtiene en una instalación, en una fuente, donde por una parte, pensemos en un reactor nuclear, en una parte se están produciendo fisiones, entonces aparecen neutrones con energías del orden del MeV, los cuales encuentran un material moderador en su camino y pueden entonces ir reduciendo su energía en sucesivas colisiones con los núcleos de ese material moderador, hasta alcanzar finalmente, como se indica en la transparencia, el rango térmico de energía. Esa es la línea punteada, es una distribución de Maxwell. Ahí dice 293K Maxwellian. Quiere decir eso que está dibujado ahí se corresponde con una maxwelliana con una temperatura característica de 293 grados Kelvin. Esto es temperatura ambiente. Así entonces es aproximadamente la forma, la distribución en energía de los neutrones que se encuentran cercanos al núcleo de un reactor. Hay neutrones de todos los colores y obviamente se presume que ya tenemos un moderador ahí, porque si estamos hablando de un reactor, tenemos que tener muchos neutrones térmicos dentro de esa distribución maxwelliana que estamos mostrando ahí, para que sean ellos los que a su vez tengan una probabilidad alta de producir más reacciones de fisión con el elemento combustible del núcleo. Lo que les acabo de contar es un poco lo que se enfatiza en esta transparencia. Ese proceso de moderación es entonces esencialmente el que me permite llevar la energía de los neutrones producidos en la fisión al rango térmico de energía. Y como dijimos también, se necesita un mecanismo por el cual los neutrones vayan perdiendo energía hasta alcanzar ese equilibrio termodinámico con el material moderador. Aquí tenemos un esquema de ese sistema. Tenemos el núcleo de un reactor, donde tenemos a los elementos combustibles, los cuales tendrán que ser ciertamente refrigerados, porque como esperamos de un reactor de estas características, la densidad de potencia es alta y por lo tanto hay que remover bastante calor de ese núcleo. En definitiva, en el núcleo del reactor fundamentalmente estamos produciendo neutrones con energía de fisión, del espectro de fisión. Entonces,
lo que se hace también en el diseño, en este diseño así idealizado, es rodear el núcleo por un material al cual llamamos reflector moderador, o más precisamente moderador reflector, si ustedes quieren. Es decir, un material al cual ingresan los neutrones rápidos producidos en el núcleo reactor y donde se van a producir esas colisiones con los núcleos del material moderador para que los neutrones vayan perdiendo energía. Y también, no solamente en esos procesos de colisión, digamos, del punto energético, se va logrando la moderación de los neutrones, pero espacialmente hablando, también ocurre que muchos neutrones que se han moderado también son reflejados de nuevo hacia adentro, por así decirlo, hacia el núcleo del reactor. Y esos neutrones ya moderados, ya que han alcanzado el rango térmico, van a ser neutrones con alta probabilidad de volver a producir otro proceso de fisión. Si yo extrajera el moderador reflector, el reactor con un núcleo pelado, digamos, o desnudo, obviamente no va a poder mantener una cadena de procesos. Allí de nuevo se indica lo que acabamos de discutir, las líneas rojas, por ejemplo, la que comienza en el punto A, es la emisión de un neutrón rápido como consecuencia de un proceso de fisión. Uno no tendría que decir generamos neutrones, sino más bien liberamos neutrones preexistentes, y esos son muy energéticos. Y cuando en el núcleo del reactor prácticamente no existe material moderador, existe un poco de agua de refrigeración, normalmente que va pasando a través de los elementos combustibles, pero se busca que esa agua, que normalmente es agua liviana y que también es un muy buen moderador, tenga un volumen mínimo, o si ustedes quieren, que en el enfriamiento se emplee un caudal mínimo de agua suficiente para remover el calor del núcleo y nada más. Porque lo que nosotros pretendemos es que los neutrones realmente ingresen a la zona llamada reflector moderador y donde ocurran estos procesos de colisión, lo que inicialmente era una línea roja denotando alta energía, en colisiones sucesivas se van enfriando, por usar una terminología termodinámica, van perdiendo energía, se convierten en neutrones de color verde, por así decirlo, denotándolos por ese color a aquellos que son ya térmicos. Entonces, uno de estos neutrones que reingresa vuelve a encontrar en este punto a un uranio 35 y produce un proceso de fisión y se liberan dos o tres neutrones de nuevo energéticos y así se mantiene el proceso. Entonces, como ven ustedes, de todo lo que les estoy contando hasta ahora, lo que uno se imagina es que en la zona del núcleo voy a tener muchos neutrones rápidos y algunos pocos neutrones un poco más moderados, mientras que en la zona reflector moderador yo voy a tener más bien muchos neutrones ya moderados y termalizados y muchos menos neutrones rápidos. Este es un análisis así ultra simplificado de las cosas. Por supuesto que el espectro verdadero se obtiene resolviendo las ecuaciones correspondientes y que representen el diseño del núcleo y el diseño del material moderador reflector. En esta transparencia lo que estamos viendo es la sección eficaz para fisión del uranio 235. Yo indiqué ahí dos zonas energéticas, la de los neutrones rápidos, en el orden del MeV, digamos. Luego, si vamos hacia abajo en la energía, vamos a encontrar toda esa especie de mancha que son esencialmente resonancias
nucleares no resueltas, como se llaman, donde el neutrón puede excitar diferentes estados energéticos del núcleo blanco, del isótopo blanco, y producir procesos de fisión a energías muy particulares correspondiente o en correspondencia con los niveles energéticos de ese núcleo compuesto. Pero lo importante es que si continuamos bajando en energía, los que eran resonancias nucleares no resueltas se transforman en algunas resonancias ya aisladas y finalmente hay como una especie de línea continua sin resonancias, una línea uniforme que asciende. Esto me está diciendo que la probabilidad de ocurrencia de procesos de fisión aumenta enormemente. Observen la escala logarítmica de ordenadas. Crece grandemente si estoy utilizando neutrones térmicos. Por eso es que nuestros reactores son reactores térmicos, utilizan neutrones térmicos y combustible físil, como el uranio 35. Por eso, obviamente, nosotros necesitamos moderar a los neutrones rápidos producidos en la fisión hacia el rango térmico para que estos puedan tener probabilidad alta de volver a ingresar al núcleo y producir más fisiones. En esta transparencia estamos viendo lo que es el corte, por así decirlo, de un núcleo muy particular, el núcleo reactor de alto flujo del Instituto Lowell-Ashwan. Ya en la primera parte le mencioné en un par de ocasiones a ese reactor tan importante, el cual ha sido, al menos para el mundo occidental, el reactor de investigación de más alto flujo ya por cerca de 50 años. Tiene un núcleo muy particular. Lo que ustedes están viendo acá es un cilindro, esencialmente, que tiene desde afuera hacia adentro como unas hojas que tienen una forma muy particular, como pequeños álabes, ¿cierto? Envolventes. Esas son placas que contienen al elemento combustible, digamos, al material combustible altamente enriquecido, en este caso 93%. Luego tienen una zona que es berilio y un canal interior que es de agua liviana. Quizás se vea un poco mejor en este caso un elemento combustible similar, no exactamente igual, es el del reactor de Múnich, un reactor nuevo. Ahí ustedes pueden ver entonces esas placas, ¿no es cierto?, a las cuales mencioné recién, que tienen esa forma particular como para aumentar la superficie. Ustedes ven que son placas que están separadas por típicamente 1,5 milímetros, 2 milímetros, y por allí circula el agua de refrigeración. Como ustedes se podrán imaginar, tiene que circular a muy alta velocidad para que puedan remover el calor que se genera. Estos son, en el caso del reactor del ILL, que era el núcleo anteriormente mostrado, la potencia de operación es de 57 megawatts. Y en este caso, en el reactor de Múnich es de 20 megawatts. Pero son cosas muy compactas. ¿Sí? Los volúmenes realmente son muy pequeños. La densidad de potencia es muy grande. Como se indica acá, el objeto es, en el proceso de diseño, es lograr que, en definitiva, uno pueda producir el máximo flujo de neutrones térmicos por potencia. Esa es el objetivo también. Es otra manera de expresar la calidad, digamos, o brillo de un reactor de investigación.
En cierto modo, ese tipo de ideas está volcado en esta transparencia, donde hay un elemento, un criterio básico de diseño, que como decíamos, es producir la mayor intensidad de neutrones térmicos. Esto se expresa como un flujo térmico máximo o el pico del flujo térmico dividido la potencia de todo el núcleo y que eso sea un máximo. Idealmente lo que estamos diciendo con esta figura de mérito es que queremos tener un flujo tan alto como sea posible empleando la menor potencia en el núcleo. Como decíamos antes, esto se alcanza únicamente con elementos combustibles de alta densidad. Alta densidad quiere decir, insisto, tener la mayor densidad de uranio 235 por unidad de volumen. Inicialmente, esos elementos combustibles eran óxidos de uranio. En la actualidad se utilizan siliciuros, lo cual me da una densidad ciertamente más alta que los óxidos. Y se vienen estudiando y seguramente en un futuro cercano los elementos combustibles van a ser de un compuesto de uranio molibdeno, el cual permite alcanzar densidades aún mayores que los siliciuros. Fíjense ustedes que la última frase dice, también interesa que el pico de flujo sea espacialmente ancho en el moderador, lo que lleva a preferir agua pesada frente al agua liviana. Vamos a discutir prontamente a qué se debe esta propiedad o esta característica del agua pesada frente al agua liviana. Este cálculo está mostrando lo que es el mapa de flujo del reactor diseñado para el reactor RA10, del núcleo diseñado para el reactor RA10. Fíjense que hay una zona central que está dentro de ese cuadrado, esa es la zona del núcleo. El núcleo del RA10, el cual va a tener una potencia de 30 megavatios, entonces está conformado por un conjunto de cajas o elementos combustibles, cada uno de ellos a su vez conteniendo las placas, donde efectivamente se encuentran, es lo que llamamos el MIT, la aleación en cuestión, o el siliciuro, entre placas de aluminio. Esas cajas están distribuidas más o menos en correspondencia con este color cuasi violeta que aparece dentro del cuadrado central. Fíjense que aparecen posiciones en las esquinas que no tienen ese color violeta. Lo que está pasando, y bueno, ¿qué significa el color violeta? Si miramos la escala a la derecha, significa que tenemos muy baja densidad ¿de qué? De neutrones térmicos, ya que lo que estamos mostrando acá en colores, lo que estamos censando es la cantidad de neutrones que llamamos térmicos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, estamos considerando en nuestro análisis, del análisis del espectro energético, el rango de energías que van, digamos, desde las más bajas, fracciones muy pequeñas, milielectronvolt, hasta, como se indica ahí, 0.625 electronvolt. Ese es lo que llamamos rango térmico para este caso, para esta aplicación. Entonces, lo que estamos diciendo es que en este cuadrado del centro aparecen zonas donde el flujo de neutrones térmicos es particularmente es bajo. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que efectivamente allí están las cajas de elementos combustibles. Entonces, por supuesto que ahí casi no hay neutrones térmicos. Es decir, llega un neutrón térmico y se producen 2,5 a 3 neutrones rápidos.
Esa es la zona donde se producen las fisiones nucleares, porque ahí está el combustible nuclear y se están generando los neutrones rápidos. Es decir, hay pocos neutrones térmicos porque los neutrones térmicos que aparecen por ahí son absorbidos para producir más fisiones. En las esquinas aparecen unos espacios, digamos, que se corresponden precisamente con cajas. Ese es el espacio de cajas que no existen, es decir, son cajas que no tienen elementos combustibles. Y por lo tanto, el flujo térmico es un poco mayor. Y esos son espacios que han sido reservados para hacer cierto tipo de experimentos, en particular sobre nuevos elementos combustibles que se deseen desarrollar. Porque el flujo real de neutrones de diferentes energías, tanto térmicas como rápidos, se parece en esas posiciones, en las esquinas del núcleo, se parecen mucho al espectro de energía de los neutrones en un reactor de potencia. Entonces, vamos a tener un espectro similar al de un reactor de potencia en esos puntos del núcleo de mi reactor de investigación. Puedo poner allí elementos combustibles nuevos y con flujos bien altos, flujos totales quiero decir, vamos a poder observar en forma acelerada en el tiempo los procesos de degradación de los materiales debido a daños por radiación precisamente causados por los neutrones. Y por lo tanto, en tiempos más cortos, vamos a poder tener realmente una información precisa sobre la evolución y la degradación de los materiales por este tipo de efectos, ¿no? Daños por radiación que van perturbando, van modificando o degradando la integridad de los materiales. ¿Qué es lo que pasa fuera de esa caja blanca, donde está el núcleo? Bueno, obviamente afuera el color rojo aumenta, es decir, vamos a tener alrededor del núcleo zonas de flujo térmico muy altas, es decir, ese rojo, el más claro de los rojos, se corresponde con el flujo térmico más alto. Se trata de poner los dispositivos que a uno le interesa donde el flujo térmico es más alto, que como ven ustedes no está pegado al cuadro rojo, en realidad. Está más cerca, fíjense ustedes, si lo miran hacia abajo, hay una zona, ¿cierto?, hacia donde están mirando unos tubos que penetran, y arriba donde tenemos ubicado un cilindro que ya vamos a discutir, la fuente fría de neutrones, que no están pegados al núcleo, están algunos cuantos centímetros hacia afuera del núcleo. Y eso es muy importante. Esto es así porque dentro de lo que llamaríamos el recipiente del reactor existe a su vez un tanque cuyo corte es este círculo blanco que aparece en el borde. Allí tenemos un tanque y adentro de ese tanque tenemos agua pesada. Estoy hablando del diseño del núcleo del RA10. El agua pesada es el material moderador reflector para el reactor RA10 y también se utiliza este material en todos los reactores modernos como moderador reflector. ¿Por qué? Porque tiene características muy interesantes si se lo compara con el material que es mucho más barato, que es el agua liviana. De eso vamos a discutir entonces inmediatamente. Pero tomen nota de lo que acabo de decir y observen lo que viene a ser este mapa de flujo térmico en cercanías del núcleo del reactor R10. Lo que estamos viendo acá es una suerte de resumen de lo que acabamos de discutir. Esto, por supuesto, está dibujado para otro reactor, pero no importa, todos son más o menos similares. Este es un gráfico generado por el grupo del reactor de Múnich y que, siendo que el núcleo es un cilindro, uno puede
esencialmente, digamos, proyectar todo sobre una dirección radial directamente, que es lo que se corresponde con este gráfico. Tenemos distancias medidas radialmente a partir del centro de lo que sería ese núcleo cilíndrico. Como dijimos cuando mostramos el núcleo, en el centro mismo lo que yo tengo es agua liviana, que es esto que está de color amarillo circulando. El objetivo de esa agua liviana es enfriar el núcleo. El núcleo, las placas de elementos combustibles, las placas combustibles directamente, ¿no es cierto?, están con este otro color anaranjado y donde aparece esa flecha roja, ahí tengo el uranio, zona de uranio dice, y por supuesto esa curva tiene un mínimo en ese lugar. La curva lo que me está representando es la distribución, la intensidad de neutrones térmicos en función de la distancia radialmente medida desde el centro del núcleo. En la zona, decíamos, donde tengo uranio, por supuesto, tengo un mínimo de esa curva, porque allí los neutrones térmicos están siendo absorbidos por el uranio 235 para mantener la reacción en cadena. Esa zona es la zona de color violeta que yo les mostraba en el núcleo en la transparencia anterior. Y luego, si nos vamos hacia afuera del núcleo, sería más o menos a distancias de 10 centímetros o más del núcleo en esta figura, el flujo térmico comienza a subir, crece y llega a un máximo. En este caso, el máximo estará, no sé, a unos 20, digamos 25 centímetros del centro del núcleo. Y como el núcleo tiene un radio de unos 10 centímetros, quiere decir que ese máximo se encuentra ubicado cerca de unos 12, 15 centímetros del núcleo, de la superficie del núcleo. Esto es muy conveniente porque entonces yo voy a tener ese máximo de flujo deseado separado del núcleo. Entonces puedo ubicar dispositivos, cosas, digamos, en la zona de flujo térmico más alto sin que me moleste el núcleo. Esto es posible siempre y cuando, fíjense ustedes, el moderador de agua pesada, el moderador y reflector, que es de agua pesada en este caso, me permite lograr este efecto que yo acabo de mencionar. Porque el agua pesada tiene una sección de dispersión mucho menor que el agua liviana. Es decir, el deuterio dispersa neutrones térmicos con una intensidad o una probabilidad mucho más baja que el hidrógeno. Eso quiere decir que los neutrones térmicos van a tener caminos libres medios mayores en el agua pesada que en el agua liviana. Y por lo tanto van a ir colisionando con los deuterones a lo largo de un camino más largo para eventualmente alcanzar el rango térmico de energías, entonces a ciertas distancias de unos cuantos centímetros de la zona donde han sido creados esos neutrones como neutrones rápidos. Si yo estuviera hablando de agua liviana, porque la sección eficaz de dispersión, el camino libre medio es mucho menor, como habrán visto ya ustedes en física de neutrones, y por lo tanto las interacciones ocurren con una densidad mucho mayor y todo esto que acabo de contar se va a producir, sí, pero apenas a unos pocos, digamos, 1,5 centímetros o 2 centímetros del borde del núcleo, si esto estuviera rodeado con agua liviana en lugar de agua pesada.
Por esa razón, esencialmente, a pesar de que tener algún par de metros cúbicos de agua pesada es mucho más caro que un par de metros cúbicos de agua liviana, se prefiere lo primero porque ciertamente me va a permitir ubicar los diferentes dispositivos que me interesan, ya sean fuentes secundarias, ya sean extremos para extraer haces de neutrones o también puntos de irradiación, sin que estos dispositivos sean interferidos esencialmente por la existencia del núcleo, ¿no es cierto?, tan cercano. Por supuesto, el máximo del flujo térmico se indica ahí y es muy conveniente que esté bien separado del núcleo del reactor para tener así la posibilidad que acabo de mencionar de ubicación de diferentes dispositivos favorecidos por la posibilidad de utilizar el máximo de flujo térmico de neutrones. Bueno, veamos ahora entonces en un corte muy simplificado, una caricatura, como se llama, de lo que es un reactor de investigación típico. Tenemos, tenemos un núcleo que contiene el material combustible. Vamos a suponer ya que aparte de una cierta cantidad de agua liviana que circula, por así decirlo, dentro del núcleo y que tendrá que ser removida, por cierto, de agua liviana, con el propósito de enfriar el núcleo, el núcleo está rodeado por agua pesada, la cual normalmente estará a temperatura ambiente. Ahí puse 300 K. Entonces, se van a producir alrededor de ese núcleo los neutrones térmicos con una distribución espacial como la que acabamos de discutir recién. Entonces, como vemos a la derecha del núcleo, puedo, por ejemplo, poner la nariz, como se llama, de un tubo de extracción de haces de neutrones térmicos y trato de ubicar esa nariz en la zona espacial donde el flujo térmico de neutrones es máximo. Si bien esos neutrones están volando, por así decirlo, en todas las direcciones en ese punto, también una proporción importante de ellos podrán ingresar a mis tubos de extracción. Estos tubos tendrán características muy particulares para transportar los neutrones que ingresen a él de la manera más eficiente posible y llevarlos hacia zonas alejadas donde estarán los instrumentos que utilicen a tales neutrones. Sobre la izquierda está lo que llamamos un moderador frío. Vamos a hablar por primera vez de lo que es una fuente fría de neutrones. Así como el material moderador reflector, en este caso es agua pesada, donde se producen, debido a un proceso de moderación, esto es, sucesivas colisiones de los neutrones rápidos producidos en el núcleo con los deuterios que están en el agua pesada, y finalmente esos neutrones alcanzan, como se dice, un equilibrio termodinámico con el material que conforma, en particular con los deuterios del agua pesada, y la distribución de Maxwell que corresponde a ese espectro de neutrones térmicos tiene o está caracterizada por una temperatura que es precisamente la temperatura del material moderador, con el cual se logra el equilibrio termodinámico. Ahora bien, si yo pongo dentro de esa agua pesada un material que contiene también moderadores, pero a una temperatura mucho más baja, no 300 K, sino 10 veces menor que eso, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que van a ingresar a ese medio, a esa fuente fría, a ese moderador que está a temperaturas mucho más bajas, los neutrones térmicos del medio van a volver a sufrir colisiones tales que van a
evolucionar en energía hasta alcanzar un nuevo equilibrio termodinámico, una nueva distribución de Maxwell de energía, pero ya no a 300K, sino, digamos, a 30K. Esto es, por supuesto, algo muy simplificado, pero esencialmente lo que ocurre en una fuente fría es que el material moderador frío retermaliza a los neutrones térmicos que ingresan y emite entonces neutrones con una distribución en energía mucho más baja. Y llamamos a esos neutrones que provienen de una fuente fría, los llamamos neutrones fríos. Acá tenemos otro sketch de lo que es una fuente fría de neutrones. Esto se corresponde con una vieja fuente fría ya de un reactor particular en Estados Unidos, digamos, donde lo que estamos viendo es que de nuevo ingresan neutrones de color verde, digamos, neutrones térmicos en ese moderador de agua pesada 300K, como se indica. Y en este medio frío, moderador frío, es hidrógeno líquido, que está a una temperatura de 25 grados Kelvin. Son moléculas de hidrógeno, H2, las cuales a esa temperatura forman un líquido. Están en estado líquido. Entonces, los neutrones térmicos ingresan a ese medio, sufren colisiones en ese medio y van disminuyendo su energía. ¿Por qué disminuyen su energía? Y bueno, porque la probabilidad de ocurrencia de procesos en los cuales los neutrones que vienen con una energía alta, entre comillas, los neutrones térmicos, colisionan con núcleos, en este caso de hidrógeno, es decir, protones, los cuales se mueven mucho más lentamente, están a una temperatura mucho más baja, la probabilidad es que el neutrón le ceda energía en el proceso de dispersión a ese blanco y por lo tanto emerjan del proceso con energía más baja. Entonces, esa es la retermalización de neutrones dentro de un medio que se encuentra a temperatura mucho más baja que la del moderador inicial, que era agua pesada a 300 grados Kelvin. Luego, los neutrones fríos son emitidos a partir de la fuente fría. Esto que parece así una cosa muy sencilla, por supuesto, es extremadamente complejo. Normalmente las cosas no ocurren como uno quiere, sino como la naturaleza lo indica, y todos son procesos en los cuales se van perdiendo flujos de neutrones. No todos los neutrones térmicos que uno produce en el reactor y en particular que se generan dentro del moderador de agua pesada van a ir a parar a los lugares que uno quisiera, en particular a la fuente fría, y no todos los neutrones que sean emitidos de la fuente fría van a entrar en esos canales de extracción que nosotros tenemos. Pero en todo caso, este es el mecanismo para producir neutrones fríos. Acabamos entonces de hablar un poco de los neutrones térmicos producidos en cercanías del núcleo y en neutrones fríos producidos en una fuente fría de neutrones que está ubicada entonces en cercanías del máximo de los neutrones térmicos. Este es el resultado que uno tiene cuando, por ejemplo, extrae los neutrones en de lo que llamamos la zona de neutrones térmicos. Esto es esa distribución que está en color verde en este gráfico. Esa es la distribución, en este caso, expresada en términos de la longitud de onda de los neutrones, que son extraídos de esa zona cercana al máximo del espectro térmico de neutrones. La distribución energética es la que se corresponde a esta distribución de Maxwell dibujada aquí en función de la longitud de onda. Si esos neutrones ingresan a un medio moderador frío, como el que acabo de mencionar, que puede ser
hidrógeno líquido o deuterio líquido, vamos a tener emergiendo de esas fuentes frías neutrones con una distribución, en este caso, en función de longitud de onda, como la que está indicada en color azul, que como ven ustedes es mucho más rica que la verde en la zona de longitudes de onda grandes, es decir, a energías más bajas. Para eso sirve la fuente fría de neutrones para producirme haces de neutrones fríos, que son mucho más intensos que lo que vendría a ser la cola de la distribución de Maxwell de los neutrones térmicos. Bueno, vamos a hablar brevemente de lo que son reactores ahora experimentales, un poco más realista. Digo brevemente porque la próxima parte, la parte 3, vamos a hablar de manera mucho más específica y detallada de las características constructivas de los reactores experimentales. Lo que les estoy mostrando acá es el reactor Orfeo, que es ese reactor ubicado al sur de París, en los laboratorios de Saclay, y lamentablemente este reactor acaba de ser cerrado, apagado, hace unos 4 meses. Era un excelente reactor. Aquí ustedes ven las características principales. Como siempre, el flujo térmico es uno de los parámetros básicos que caracterizan a los reactores de investigación. En este caso, el flujo térmico es de 3 por 10 a la 14, un flujo muy interesante. La potencia de este reactor es de 14 megawatts. Está, por supuesto, enfriado por agua liviana. Fíjense el volumen del núcleo, por ejemplo, 56 litros. En esos 56 litros, ustedes fácilmente reconocerán que es un volumen bastante pequeño, se producen 14 megawatts de energía, energía correspondiente a esa potencia, para ser más exacto. Se está disipando, produciendo esa potencia en un volumen de 56 litros. El núcleo en particular tiene 90 centímetros de alto. Y bueno, hay que enfriar a todo eso. Tiene densidades de potencia en megavatios por litro, como se indica acá. Y la velocidad del agua de enfriamiento es de 7.5 metros por segundo. Bueno, en este caso tiene un ciclo enorme de 100 días de operación para este excelente reactor que se acaba de cerrar, lamentablemente. Lo que están viendo en la figura es una foto de la zona donde está, en el fondo de la pileta, donde está el núcleo. No se está viendo el núcleo, se está viendo la tapa de ese tanque que ustedes ven, algo cilíndrico, el tanque que contiene el agua pesada que acabo de discutir recién con ustedes. Aquí se ve otro corte de ese reactor, mostrando de nuevo el tanque de agua pesada como ese tanque de color verde. En el centro está el núcleo, hacia afuera, tanto a la derecha como a la izquierda, aparecen tubos de extracción. Seguramente van a ser, algunos serán de extracción de neutrones térmicos, otros neutrones fríos, y también posiciones de irradiación, lugares para producir radioisótopos o para hacer testing de materiales y combustibles utilizando neutrones térmicos. A pesar de que este reactor Orfeo era un reactor diseñado especialmente para extraer haces, más que para producir radioisótopos. Este vendría a ser el corte de un viejo reactor ruso, un reactor que está en Gatchina,
cerca de San Petersburgo. Y como ven ustedes, también está ahí chiquito, es un rectangulito, dice core, ahí está el núcleo del reactor. Tiene su tanque también, a pesar de que era viejo, ya era agua pesada. Y lo que quiero que noten acá son dos cosas básicamente. Fíjense cuál es la configuración de los tubos de extracción de haces. Esos tubos, como que hay 4 tubos que entran en cierto ángulo y hay otro, digamos que es esto que va de arriba hacia abajo, que pasa por debajo del núcleo, digamos, lo que llamamos un tubo tangencial. Y los otros son tubos que realmente están mirando el núcleo. Están mirando el núcleo, están viendo el núcleo. Esa es una observación. La otra es que acá, bueno, acá tenemos la fuente fría de neutrones que se construyó a posteriori. Inicialmente en el diseño original no existía tal cosa. De manera que se colocó una fuente fría y después ahí tienen canales secundarios que, digamos, van a transportar a los neutrones fríos que son emitidos por esta fuente fría que está como a la derecha del núcleo acá, en esta especie de botella. Estamos viendo un corte, es un cilindro. Este es ese viejo reactor de Gachina. A diferencia y en contraste, este es el corte en las cercanías del núcleo de un reactor como el reactor de Múnich, el FRM2, un reactor muy moderno, también un reactor para extraer haces de neutrones, y por eso tiene esta configuración, la cantidad de haces que se extraen. El núcleo acá es esto que está en color un poco violeta. En el centro, en color celeste, es el agua pesada que rodea el núcleo. Fíjense dos cosas acá también. Primero, que no hay ningún tubo que esté mirando al núcleo. Son todos tubos que miran al costado del núcleo. ¿Y por qué esto? Y porque no tiene mucha gracia mirar el núcleo, porque del núcleo van a estar saliendo también muchos rayos gamma y otras radiaciones energéticas que no me interesan transportar hacia afuera. Entonces, los tubos en reactores modernos, los tubos de extracción, no miran directamente el núcleo, sino al costado del núcleo. Tienen su punta, su extremo. Ahora, este es el segundo punto. Están todos ubicados alrededor del núcleo, en la zona, posiblemente en las cercanías, donde tengo el pico máximo de neutrones térmicos. Tanto los tubos que directamente como que comienzan en este moderador de agua pesada, como en los otros tubos, como esos de los de arriba, por ejemplo, que todos están mirando a alguna fuente secundaria, que no es otra cosa que una fuente fría, que está ubicada en las cercanías del núcleo, pero seguramente en la zona donde el flujo térmico es más alto, porque consecuentemente el flujo de neutrones fríos que emerjan va a ser también proporcionalmente más alto, que es lo que me interesa. Entonces ahí tengo tubos que están extrayendo neutrones fríos, mientras que, por ejemplo, acá a la derecha tengo tubos, y hay uno que está entrando desde arriba directamente, tubos que extraen neutrones térmicos. Este es un reactor moderno, esto es lo que se llama un beam reactor, un reactor que ha sido diseñado para extraer haces de neutrones directamente, sin otras perturbaciones, sin otras misiones que van a acotar sus capacidades para extraer haces. Vamos a ver que reactores como el RA10 son reactores multipropósitos, es decir, tienen más de una misión. Y entonces cada una de las misiones, por supuesto, tiene que acomodarse de manera tal de no, o de permitir la existencia de otras misiones u objetivos para el reactor. Acá la única misión de este reactor es extraer haces.
de neutrones. Y entonces ahí vemos esa configuración. Algo muy parecido, como les decía recién, es el reactor Orfe. Este es ese reactor que se acaba de cerrar. De nuevo otra vez, lo que tenemos acá es en el centro al núcleo. Luego ahora acá pintado de color amarillo es la zona donde tengo el agua pesada. Es el moderador reflector. Y más hacia el borde otro cilindro que contiene agua liviana, ya por supuesto separado de este tanque, que conforman la pileta del reactor, y ahí tengo la contención primera y después el blindaje biológico a su alrededor, que es este gran espesor de hormigón pesado. Hay tubos de extracción de nuevo, otra vez hay unos tubos que ustedes ven están mirando a unas fuentes secundarias, que son, hay una como una medio roja, hay otra azul, y otros tubos que directamente comienzan en la zona amarilla, que son los que extraen neutrones térmicos. Ahí de paso empezamos a ver también cómo es la conformación de los tubos de extracción. No es un caño simplemente, es algo muy complejo que vamos a discutir oportunamente en la clase siguiente. Entonces, este es el corte alrededor del núcleo del reactor Orfe para ir reforzando estas ideas, ¿no es cierto?, de que yo tengo un núcleo, tengo un moderador reflector que lo rodea, tengo la aparición del espectro térmico de neutrones en las cercanías del núcleo, pero no tan cerca del núcleo, de manera tal que yo pueda tener espacio para ubicar los extremos de los tubos de extracción de haces o para ubicar mis fuentes secundarias como fuentes frías en la zona donde tengo un máximo de neutrones térmicos. Un pequeño detalle de lo que es un tubo de extracción. En este caso es un tubo que está extrayendo neutrones fríos de una fuente fría, que es este cilindro rojo en la punta. Donde se cruzan esas dos líneas punteadas es el eje del núcleo. El núcleo entonces está ubicado alrededor de ese punto. Y luego tenemos todo eso ocurre dentro del tanque de agua pesada, el cual está rodeado por esto celeste, que ya es agua liviana, que se llama la pileta del reactor. El tubo de extracción entonces es un tubo que en este caso prácticamente se apoya en la fuente fría de neutrones, y los neutrones fríos entonces vuelan por este tubo, que es un tubo especial, es una aleación de circonio magnesio, típicamente tiene propiedades muy convenientes, es muy poco absorbente de neutrones. Imagínense que a mí me cuesta tanto producir neutrones que yo no quiero introducir en las cercanías del núcleo objetos o materiales que sean absorbentes de neutrones. Todos los internos del reactor, entonces, en particular los tubos de extracción, tienen que ser de materiales que sean poco absorbentes de neutrones. Estas aleaciones de circonio magnesio lo son, y además tienen buenas propiedades estructurales, mecánicas y de resistencia a la radiación. Luego el tubo ya se va partiendo, digamos, separando en diferentes haces. En este caso, a medida que se aleja de la fuente, ya comienza a separarse en dos haces que a la salida del blindaje biológico, que es esta zona gris que va rodeando, el borde sería ya del reactor, ahí ya vemos que aparecen dos ventanas ya. En realidad estas dos ventanas se corresponden a estas dos guías de neutrones que provienen del mismo tubo que toma neutrones de la fuente fría. Eso es básicamente una configuración típica de
tubos de extracción de neutrones de un reactor de investigación. Algo muy similar para neutrones térmicos como para neutrones fríos. Este es un corte del reactor OPAL de Australia, el cual fue construido, como ustedes saben, por INVAP con el apoyo de grupos de la CONEA también. Lo que están viendo ustedes acá es que tenemos en el centro esta caja cuadrado donde están los elementos combustibles. Debajo de esa caja hay un cilindro que representa un corte de la botella, digamos, que es la configuración de la fuente fría de neutrones, una botella que contiene deuterio líquido y que está también en una zona cercana al máximo del flujo térmico producido. Esa botella, esa fuente fría de neutrones va a alimentar a estos dos tubos en la zona inferior al núcleo, mirando a esa fuente fría. Ahí van a emerger entonces haces de neutrones fríos, que como ven ustedes acá son dos haces que van a emerger por cada uno de esos tubos de extracción, tanto a la izquierda, y esos haces van a llevar neutrones muy lejos a la zona, a la sala de guías, y también estos tubos que salen a la derecha que van a alimentar instrumentos, o que alimentan ya, porque este reactor está operativo desde hace algunos años, alimentan a instrumentos que están en el hall del reactor. Pero como ven ustedes, estos son todos los tubos que tenemos. Muy diferente situación a la que vimos antes en el reactor de Múnich, por ejemplo, o incluso el Orfeo, donde esencialmente y casi todo lo que hay son tubos de extracción. ¿Por qué eso? Porque estos son reactores multipropósitos. No solamente se pretende extraer haces, sino también se pretende fundamentalmente producir radioisótopos en una cantidad, en una magnitud importante. Bueno, ya hacia afuera del núcleo y por fuera de la zona de blindaje, en el hall del reactor, uno tiene instrumentos como los que ven ustedes acá. Es decir, esa zona, toda esta maraña que estamos viendo de cosas, en realidad son diferentes instrumentos en el hall del reactor, en este caso, que están mirando a los tubos. Esto es el hall del reactor Orfeo, que están mirando a tubos que extraen haces térmicos o fríos, pero esencialmente térmicos, y donde son utilizados en instrumentos que están allí mismo, en el llamado hall del reactor, ese espacio que rodea al blindaje biológico donde está el reactor propiamente dicho. Y esta es una manera de cómo están dispuestas las cosas en ese reactor Orfeo. A la derecha y dentro de esos círculos vemos primero el reactor propiamente dicho. Acá ya hay un círculo azul, ¿no es cierto?, de grueso espesor que vendría a ser el blindaje biológico. El detalle que vimos antes está dentro de ese reactor. Alrededor de esto, entonces, ahí están con diferentes figuras, instrumentos que están ubicados en el hall del reactor, en ese espacio que rodea inmediatamente al blindaje biológico del reactor. Todo esto dentro de esta zona, el hall es circular, digamos. Y luego tenemos otras salas a donde son transportados los neutrones, tanto térmicos como fríos, hacia espacios mucho mayores donde hay más posibilidades de ubicar instrumentos, muchos de los cuales son cosas grandes desde el punto de vista de su tamaño. Entonces, estas son las llamadas salas de guías donde se ubican otros instrumentos. Muy típicamente, la mayoría de los instrumentos vamos a ver que configuraciones muy similares son las que se encuentran en otros reactores de investigación.
Esto, por ejemplo, es la configuración, el llamado layout de los instrumentos del reactor del ILL. De nuevo, otra vez tenemos un círculo grande que viene a ser el hall del reactor, un círculo más pequeño, bueno, donde tengo ubicado el núcleo en la zona amarilla y luego el tanque de agua pesada, es esta otra cosa de color gris, y allí tengo fuentes secundarias, fuentes frías, que son unos puntos acá grises también, del cual emergen líneas de color azulado o gris, u otra fuente caliente, que es este otro circulito naranja, del cual emergen haces de color naranja. A diferencia de la fuente fría, donde lo que yo tengo es un moderador a una temperatura mucho más baja que la temperatura del moderador de agua pesada, que es normalmente alrededor de 40 grados centígrados. Decía que las fuentes frías normalmente son de deuterio líquido o hidrógeno líquido y están a temperaturas de 20, 25 grados Kelvin. Las fuentes calientes, en forma opuesta, son medios moderadores que se encuentran a temperaturas mucho más altas. Pueden ser normalmente un bloque de grafito que por calentamiento de radiación gamma proveniente directamente del núcleo del reactor está a temperaturas de alrededor de 2000 grados Kelvin. Y por lo tanto, de un tal moderador van a emerger neutrones con una distribución de Maxwell cuya temperatura característica va a ser ahora de unos 2000 grados Kelvin, es decir, bastante más energéticos que los neutrones térmicos y por lo tanto con una longitud de onda asociada bastante más corta. Esa era esa otra distribución de Maxwell cuando estuvimos discutiendo en el gráfico en función de longitudes de onda los neutrones térmicos y neutrones fríos. También pueden haber fuentes calientes. Luego, entonces, más allá de los instrumentos que están ubicados en esta zona circular que es el hall del reactor, como ven ustedes, hay dos salas de guías de neutrones donde hay un conjunto de instrumentos que van a utilizar a los neutrones que son transportados por las guías de neutrones hacia los instrumentos que están desplegados en esas salas. Bueno, aquí hay algunos datos de lo que es el reactor de Grenoble. En este caso, la energía, la potencia es de 57 megavatios. El flujo térmico máximo es acá 1.5 por 10 a la 15 centímetros por centímetro cuadrado y por segundo. Es el flujo térmico más alto de un reactor de investigación en el mundo occidental. En realidad hay otro reactor que es el reactor de productor de radioisótopos en Oak Ridge que tiene un flujo igual. Existía también en los Estados Unidos otro reactor que ya fue cerrado hace unos cuantos años, que era excelente, un reactor similar a este, también con un flujo de 1.5 por 10 a la 15, y que lamentablemente fue cerrado ya hace unos años. Otras características de este reactor que están mencionadas en esta tabla, en este caso, como ven ustedes, la velocidad del agua de enfriamiento es de 15 metros y medio por segundo. Y bueno, en este caso el ciclo del reactor es de 44 días. En fin, estas son algunas de las características de este reactor tan importante que ha servido también como plataforma para que se desarrolle en gran medida todas las técnicas más modernas de uso de neutrones para investigación, desarrollo. Bueno, solamente para vuestro conocimiento, una foto donde vemos el reactor con su cúpula. Allí este es el reactor de Grenoble. Estamos en las cercanías de la ciudad de Grenoble, en Francia. Allí se ve la intersección de los dos ríos, el Isère y el Drac. Y cercano al reactor,
que insisto, es el reactor de más alto flujo, digamos, o más y mejor instrumentado del mundo occidental, tenemos este gran anillo que es una fuente de luz sincrotrón, que está ahí, una de las más intensas también del mundo, de manera que en este verdadero triángulo de la ciencia y la tecnología que tenemos en las cercanías de Grenoble, existe fuentes de las más intensas de neutrones y de las más intensas de fotones, que son disponibles para los laboratorios cercanos y también de otras partes del mundo. Bueno, como para ir resumiendo, reactores experimentales o de investigación. Objetivo es conformar una fuente intensa de neutrones. También para entrenamiento de personal y para educación. En particular, estas cosas que están acá, el punto B y el punto C, son en reactores más pequeños como el reactor RA6 que tiene todas estas misiones, ¿sí? Otros reactores experimentales, como se imaginarán ustedes, ya no son para entrenamiento de educación, sino son fuentes de neutrones muy optimizadas para producir, bueno, neutrones térmicos, ya sea para extraerlos y usarlos como elementos de investigación o para activar muestras, ya sea en la producción de radioisótopos o para irradiar combustibles y materiales nucleares produciendo un quemado en el caso primero o daños por radiación en el caso de los segundos y estudiar de esa manera y calificarlos para su incorporación en nuevos diseños. La potencia de estos reactores, como hemos visto, está entre 0 prácticamente hasta un máximo de algunas decenas de megavatios. El reactor de ILL hemos visto 57 megavatios. Ese que les mencioné antes en Oak Ridge es de 100 megavatios. Estos reactores tienen una alta densidad de potencia, operan a bajas temperaturas y su combustible es usualmente uranio 35 enriquecido hasta un 20%. Y por supuesto, lo que uno tiene ahí es un núcleo rodeado por un moderador reflector. En el caso de reactores de potencia, en cambio, su misión primaria es la de generación de energía y también como fuente de calor, por supuesto. La potencia es aquí mucho más alta y normalmente vamos a encontrar que los reactores de potencia tienen potencias que van entre 300 a unos 3000 megavatios. Sin embargo, su densidad de potencia es baja, son núcleos muy extendidos, muy grandes. Ellos operan a altas temperaturas, donde también la eficiencia es mayor, en todos los casos, en particular para los propósitos que tienen estos reactores. El combustible ya es de bajo enriquecimiento. Acá tenemos, ya ustedes seguramente lo vieron en otro módulo, tenemos los reactores de uranio natural y agua pesada, como son los que existen actualmente en nuestro país, y la línea más usual de reactores de uranio enriquecido y agua liviana. Aún así, el enriquecimiento en estos casos alcanza a algún por ciento solamente, o algunos pocos por ciento, y no más que eso. A diferencia del enriquecimiento en los reactores de investigación que normalmente llega al 20%. Bueno, estas son algunas de las diferencias primarias entre estos dos tipos de reactores para que queden claros. Y bueno, con esta resumen llegamos al final de nuestra parte 2 del curso de elementos de reactores experimentales.